Hay que considerar que vamos a calcular caudal máximo día y caudal máximo hora, son dos valores distintos. Caudal máximo día nos indicaría cuánto de caudal se consume máximo en un día, y caudal máximo hora, obviamente, cuánto de caudal se consume máximo en una hora. ¿Qué valor es mayor? El horario. Entonces el caudal máximo hora será un poquito más alto. ¿Cómo calculamos el caudal máximo día? Tenemos un coeficiente K máximo día que está entre 1.3 y 1.5. Entonces nosotros vamos a decir caudal máximo día será igual al caudal medio, que sería 0.13, que multiplica ¿cuánto? Sería entre 1.3 y 1.5, ¿verdad? Ya, pues utilicemos 1.4. Ese es un factor de mayoración, quiere decir que estamos mayorándolo el 40%. Ingeniero, pero solo para este caso o en general. Ustedes pueden utilizar cualquiera de estos, entre 1.3 y 1.5. Ya en cualquier tipo de afición. ¿Verdad? Hacia otro lado. Exactamente, que sea una zona urbana, pueden utilizar eso, cualquiera. Oye, tu foto de perfil estás. 0.182. Se multiplica, sí. ¿Cómo la haces? 0.18 Sí. Demasiado dramático. metros cúbicos sobre segundo. Tenemos ya el otro caudal. Y ahora vamos a calcular el caudal máximo día. El hora, que está entre 2 y 2.3. Como les decía, obviamente el caudal máximo hora va a ser más alto. Y ya vamos a ver para qué nos sirve el caudal máximo hora. Entonces, caudal máximo hora será igual a 2 o 2.3 del caudal medio. Si ya me dijeron anteriormente que utilizamos 1.4, que es el intermedio, vamos a seguir usando esa consideración. Entonces, 2.15 usemos, ¿no? Pero eso ya depende de ustedes. 2.15 que multiplica a 0.13 es el caudal medio. ¿Cuánto da eso? Ese lo estamos mayorando. 0.28 metros cúbicos sobre segundo. Y ya tenemos eso. Ahora, ¿qué sigue? Según su tarea, ¿qué sigue de ahí? Empecemos a sumar. Vamos ahora. Ya veamos eso, ¿no? Cuando decimos nosotros dotación contra incendio, es cuando estamos nosotros considerando o calculando las redes de distribución de agua potable, para captación no. Y aquí que vemos, que depende también del número de habitantes en miles. En este caso nosotros ¿cuánto tendríamos? 50.000, de 50.000 a 100.000. Tendríamos entre comillas dos incendios simultáneos que va a generar que le debemos aumentar 20 litros sobre segundo. Eso es lo único que dicen. Para darle seguridad. Pero en nuestro caso no lo vamos a usar. Vamos a los caudales de diseño. ¿Qué caudal de diseño vamos a utilizar? Dependiendo de nuestras condiciones. Estamos calculando. Aguas superficiales, ¿cuánto sería entonces? Nuestro caudal de diseño. El caudal de diseño sería igual caudal máximo diario ¿Por qué sabes decir? más el 20%. ¿Por qué utilizamos ese? Porque estamos nosotros diseñando una bocatoma lateral que es una obra de captación superficial. La primera. ¿Y qué vemos? Que todos utilizan caudal máximo diario menos la red de distribución de agua potable, que era la que yo les decía. Porque cuando hablamos de una red de distribución de agua potable, debemos saber los picos máximos y mínimos durante todo el día. Normalmente un día tiene 3 picos máximos, que sería en la mañana, en mediodía y en la noche, donde la gente cocina y se baña. Más tendríamos en la noche, cuando hablamos de bañarse. Y para eso utilizaríamos el caudal máximo hora para la red de distribución y la dotación contra incendios.
De ahí en los demás tipos de elementos, nosotros utilizamos el caudal máximo horario mayorado. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cuánto dio el caudal máximo a día más el 20%? 0.18. Ya, y esto sí es igual. Que esto es un error que ustedes casi nunca entienden. 0.18 por 1.20. Esto es lo mismo a 1.2 ¿Cómo? por caudal máximo día, ¿verdad? ¿O no es lo mismo? Sí, es lo mismo, sí comprenden todo. ¿Verdad? 0 puntos. Perfecto. Y créanme que ese es un error tan grande en ustedes. 0.036. A ver, aquí nos dice que necesitamos el caudal máximo día más el 20%. Vamos a mayorar. Tú no vales nada. Entonces. A ver, hagan silencio. Eso es lo mismo que digamos nosotros que vamos a aumentarle el 20% a este caudal, ¿no? Entonces, para aumentarle directamente el 20%, lo multiplicamos por 1.2. Asumamos que este es el 1%, porque este es el 100%. Y este es el 20%. Le sumamos el 20%. Entonces tendríamos 120%, ¿verdad? Y como es porcentaje, lo dividimos para 100. Tenemos que multiplicarlo por 1.2 para evitar hacer esto. Pero hagamos por partes. Vamos haciendo caudal máximo día. ¿Cuánto era? 0.18. 0.18 más el 20% de 0.18. Eso es lo que estamos haciendo ahí. Caudal máximo día 0.18 más el 20% de 0.18. ¿Cuánto es? Ahí cambia la cosa. ¿Está lo mismo? 0.22 daría. 0.22. Si le pones 0.18 más 0.2, ¿Y cuánto da 0.18 por 1.2? ¿Cómo? ¿Cuánto da 0.18 por 1.2? 0.22. Entonces es lo mismo. Es lo mismo que hagamos esto, 0.18 más el 20% de 0.18. O 1.2 directamente para el caudal máximo día. ¿Sí entienden? sí. Ya eso depende de ustedes. Cómo se quieran confundir ya es un problema. Y hasta ahí tendríamos nosotros ya identificados cuál será el caudal de diseño, que sería 0.22. Y hasta ahí nos acompaña la norma. Es decir, hasta este valor nosotros utilizamos la norma, de ahí ya la desechamos, ya no nos sirve. ¿Preguntas? Continuamos. Sí. Por el momento no. Ahora vamos ya a los pasos del diseño de la bocatoma lateral. Lo voy a borrar. ¿Me hacen acuerdo que el caudal de diseño es mi camino. 22? Es que yo voy para allá, pues, a comer. Miras mañana. Es que me avisa para temprano. Temprano irá para allá. Y mi abuelo no está, se va a trabajar todo solo. No se puede. Sí, pero cerrado. No puedo llegar más de las 5:30 cuando mi abuelo llega. Vamos temprano. Sí, se me ha querido a las 2, seguro, a la 1. No sé qué tipo se demora. Unas 3 horas. Ya, pues 3 horas ya con él. Mi primo está ahí, cuando se va, le digo que sí. Y le explicamos unos chances. Ya. Veamos los puntos. A ver. Veamos los puntos que debemos de seguir. Primero, población, cálculo de la población futura ya lo hicimos, caudal máximo medio, caudal medio, caudal horario, caudal de diseño ya lo tenemos. Y vamos al diseño de la rejilla. Cuando nosotros hacemos la rejilla, hay que considerar una inclinación que esté entre 70 y 80 grados centígrados. ¿Qué grados centígrados? 80 grados. ¿Por qué? Porque la inclinación de la rejilla debe ser de esta manera. Aquí abajo tenemos nosotros el vertedero y esta va a ser nuestra caja de revisión como tal. Esta es la rejilla. Debe de tener entre 70 y 80 grados de inclinación, con la finalidad
de permitir una limpieza correcta. Si tenemos 90 grados, no se va a permitir colocar una mano hidráulica, como es el caso de una retroexcavadora. Si tenemos nosotros un grado o un ángulo más cerrado, lo que generaría es que se acumule más sedimento aquí y pueda afectar. Entonces la idea sería tener siempre entre 70 y 80 grados centígrados. ¿Qué es lo ideal? Colocar 75 grados de inclinación. Pero eso no quiere decir que es una camisa de fuerza. Ustedes pueden diseñarla entre 70 y 80 grados, dependiendo de sus condiciones. Utilicemos por este caso 75 grados. Vamos a utilizar 75 grados de inclinación de la rejilla. Ahora, ¿qué hacemos? Necesitamos identificar cuál es la longitud efectiva. Esta longitud efectiva nos va a decir cuál es el ancho de la rejilla que nosotros debemos colocar. No lo sabemos. Y debemos usar esta ecuación. Puede ser cualquiera de las dos. Método de Francis o método de Engels. ¿Qué tienen esos métodos? Veamos el método de Francis. Caudal es igual a 1.84 longitud efectiva por altura a la 3 medios. Esa ecuación todavía no la podemos calcular porque el caudal que nos indica ahí nos quiere decir que es un caudal sumergido. Si nos dice sumergido quiere decir que está por debajo del agua. El caudal medio o el caudal de diseño que nosotros conocemos es un caudal superficial, no sumergido, no nos sirve todavía. Entonces no podemos calcular este y debemos ir al paso siguiente hasta que tengamos todas las condicionantes. Vamos a las pérdidas de carga por rejilla. Veamos las pérdidas de carga en rejilla. Y vamos hasta aquí analizando ciertos elementos de lo que nos decía el ejercicio. El ejercicio nos daba una cuota del fondo del río. ¿Cuánto era? 97.12. ¿Qué otro valor nos daba? Nivel medio, ¿verdad? Nivel mínimo. ¿Cuánto era el nivel mínimo? 98.52. Ese es el nivel mínimo. También era un tirano. 98.52 y el máximo 100.25. Esos son los niveles de agua que nosotros hemos considerado. El nivel mínimo del río, que es el fondo. El fondo del río, el nivel mínimo y el nivel máximo. El nivel máximo siempre va a estar por debajo, 30 centímetros por debajo de donde empieza la parte de hormigón. Es decir, que nosotros llegamos aquí y 30 centímetros hacia abajo será también la rejilla. Eso para ya mismo revisarlo. 30 centímetros que será 0.3 metros, ¿no? Tenemos esas condicionantes y ahora ¿qué nos pide? La pérdida de carga en la rejilla. Y yo les hago una pregunta. Esto sería un criterio general. El nivel de agua que está aquí afuera, que es este, será el mismo que el nivel de agua que está aquí adentro. Es decir, yo tengo un nivel de agua del río que me llega acá. Y el nivel de agua del río está así. Por dentro tendré lo mismo, tendré más o tendré menos. ¿Por qué? Menos. ¿Por qué se tiene menos? A ver. ¿Qué? Más bien tiene que tener lo mismo. ¿Se absorbe? No. Más bien tiene que tener lo mismo. Ya va mismo, a ver. ¿Qué pasará ahí? Va a tener menos. ¿Y por qué va a tener menos? Porque la rejilla genera una pérdida de altura. Por la rejilla vamos a tener aquí adentro un poquito menos que lo que hay afuera. Y eso es lo que queremos saber. ¿Cuánto nos hace perder la rejilla? Esto, si ustedes lo ven directamente en el campo o directamente dentro de la estructura como tal, el nivel de agua casi no se va a observar. Y además de eso, no es que ustedes van a ver una disminución de agua de esa manera, sino que van a observar de manera inclinada, por lo que a simple vista se va a disipar. Pero tenemos una pérdida de carga, muy pequeña sí, pero hay pérdida de carga. ¿Cómo calculamos nosotros esa pérdida de carga? Vamos con esta, H minúscula, es pérdida de carga de la rejilla, va a ser igual a B. ¿Y qué significa B? B significa el factor de forma de la rejilla. En este caso, nosotros utilizamos una rejilla rectangular, utilizamos una rejilla circular, una varilla. Sería B y cada uno de esos tiene un valor. Cuando una varilla circular es 1.75 y para una varilla rectangular es 2.42.
para B. Y esto significa W y B. W es el espesor de la varilla, que puede estar en metros, y B sería el espaciamiento entre varillas. Elevado a cuánto? A la 4 tercios. Elevado a la 4 tercios, sí. ¿Qué indica también la normativa de construcción? Que mientras podamos utilizar nosotros un espesor de 1 pulgada y un espaciamiento de 1 pulgada, sería mucho mejor. Entonces vamos a utilizar con esos valores iniciales. 1 pulgada centímetros, ¿cuánto es? 2.54. Entonces a metros, ¿cuánto es? 0.0254, ¿verdad? Entonces tenemos W sobre B dividido a la 4 tercios, que multiplica a HB, y HB sería altura de velocidad. Eso lo vimos en la clase anterior, que era la altura de velocidad. Decíamos, la ecuación de Bernoulli tiene 3 alturas. La primera era la altura de la cota, la segunda la altura de la presión, y la tercera la altura de velocidad. ¿Qué era la altura de velocidad? ¿Se acuerdan? Si dice altura de velocidad, debemos utilizar velocidad. Era igual a velocidad al cuadrado dividido para 2 veces aceleración de la gravedad. Ya se olvidaron. HB. Y por último tenemos seno del ángulo. ¿Cuál será el ángulo? Vamos a utilizar 75, ¿no? Será 75 entonces. Y calculamos esa ecuación. Vamos a ver qué tenemos entonces. H va a ser igual, B va a ser el factor de forma. ¿Qué nos decía el ejercicio? Tenemos varilla rectangular o circular. Circular sería 1.79. 1.79. Tenemos entonces espesor de la varilla 0.0154 metros dividido para el espaciamiento 0.0154 metros elevado a la 4 tercios, que multiplica altura de velocidad. Cuando hablamos de altura de velocidad debemos de saber la velocidad media del río. ¿Cuál es la velocidad media del río? Eso la da el ejercicio también. 0.6, ¿no? 0.6 es velocidad al cuadrado dividido para 2 veces aceleración de la gravedad y multiplica a seno de 75. ¿Cuánto tenemos ahí? Estas pérdidas de carga, como yo les decía, son muy bajas, son pequeñitas, porque por ende es muy difícil poder identificarlas a simple vista. La B minúscula, yo les decía, la norma dice, mientras ustedes puedan utilizar 1 pulgada y 1 pulgada, tanto para espesor y espaciamiento, es mucho mejor. Pero eso ya depende de ustedes. Por eso yo en es este caso, por eso una llega. pulgada que es 0.0254 metros y 0.0254 metros. ¿Sí? Ya, el 1.79 es el factor de forma que tiene que ver con el tipo de varilla. Yo les voy a pasar esto en PDF para que vean los pasos. Y aquí nos dice, el factor de forma es 1.79 para varillas circulares, que es lo que nos dice el ejercicio, y es 2.42 para varillas rectangulares. En el caso de que en alguna evaluación o alguna tarea ustedes tengan varillas rectangulares, pues van a tener que utilizar 2.42. Pero ese es el valor. ¿Cuánto va la gravedad? 1.81. ¿Cuánto da eso? Les digo, las pérdidas de carga. 0.03. 0.03. 0.03 metros, recordemos que es una altura. Entonces, ¿qué nos dice también la normativa? Por seguridad, a ver, hagan silencio. Hagan silencio. En metros, ¿no? En metros, sí, porque es altura. Por seguridad, esto hay que duplicarlo o triplicarlo. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos aquí alguna basura, puede ser alguna planta, puede ser alguna parte de un árbol, esto va a ocupar espacio y va a generar que la pérdida de carga aquí sea mucho más profunda. Es decir, no será 0.03, sino que va a bajar un poco más. ¿Qué representa la Entonces, por seguridad, se estima de que este valor debemos de duplicarlo o triplicarlo. Vamos a duplicarlo para este caso. Lo multiplicamos por 2 y esto será igual entonces 0.06 metros, que es lo mismo que 6 centímetros. Ahora veamos cuál es la diferencia. Tenemos 98.52. Tenemos que aquí abajo
0.06 metros. Eso es lo que bajó en el nivel de afuera y el nivel de adentro. ¿Cuál será esta cota interior entonces? Hay que restarle 98.52 menos 0.06. Entonces sería 98.46. 98.46. Sí. Entonces tenemos la cota interna 98.46 y eso es lo que hace la rejilla, ¿no? Esa pérdida de carga, pequeñísima, 6 centímetros. A simple vista casi no se observa así, porque no vamos a encontrar esta pérdida de carga de esta manera, ¿no? Sino que la vamos a encontrar así, entonces casi no se ve, pero genera una pérdida de carga. Ahora vamos al paso siguiente. ¿Qué nos indica? Asumir H. ¿Qué es H? Una droga. H es una altura, es un tirante. Entonces, normalmente se utiliza el valor de H de 0.35. ¿Cuál es eso? El tirante es esto que está por aquí arriba, esto. Lo que está por encima del vertedero, el vertedero está aquí. Entonces nosotros decimos H va a ser igual a 0.35. Y ya asumimos ese valor, H mayúscula va a ser igual a 0.35 metros. Ahora, ¿cómo me pueden decir ustedes que puedo asegurar que vamos a tener esa H dentro de mi sistema de captación? ¿Es posible nosotros asegurar esa H? Porque la estamos asumiendo, ¿no? Una cosa es asumirla numéricamente y otra cosa es decir que realmente vamos a tener por encima de esto 35 centímetros. ¿Será posible? ¿Por qué asumen eso? Asumimos 35 centímetros porque estos son tirantes de agua, ¿no? Si nosotros tenemos más, aquí nosotros tenemos un desarenador que permite darle limpieza y le vamos a generar más presión. Recordemos que la presión del agua tiene que ver con la profundidad y el desarenador no puede trabajar a mayor presión. Si tenemos un nivel de agua más bajo, el desarenador se va a encontrar fuera del agua y no nos va a servir. Entonces esa es la consideración de que debemos de trabajar con 35 centímetros de tirante por encima del vertedero, de la cresta del vertedero, ¿no? Sería esto. Les vuelvo a repetir, ¿ustedes creen que es posible mantener esos 35 centímetros realmente en la obra? Porque esto es numérico. A veces falla por encima. Exactamente, ya está exonerado para el examen, ¿no? Para esa es la obra del dique, que es la de control. Ingeniero. Entonces, si nosotros tenemos más abajo del agua una obra de control, que sería un dique, sería una compuerta, nosotros podemos establecer que la altura del agua tiene que ser 0.35, porque de esa manera va a funcionar correctamente. También hay que considerar algo. Va a ser complicado que cuando tengamos crecidas de agua mantengamos esos 0.35 siempre, sin una constante revisión. Entonces podemos generar de que esto llegue de 0.30 a 0.40 sin que genere ningún error. Pero debemos de calcularlo con una tirante ideal, una tirante óptima, que es de 0.35. Nosotros asumimos ese valor y lo podemos asegurar utilizando un dique, utilizando una obra de control que nos permita, repito, identificar de que este valor siempre se va a mantener. Ya conseguimos eso, ¿y ahora qué vamos a hacer? Vamos a calcular los otros pasos. Ese sería Ahora sí, el que no podemos calcular. exactamente, porque ya vamos a calcular el caudal sumergido. Con el caudal sumergido podemos regresar a calcular la longitud efectiva. Para calcular el caudal sumergido nosotros debemos de calcular la S y el valor de S significa H mayúscula, que fue la que nosotros asumimos, menos H minúscula dividido para H. Esta se llama la sumergencia. Sumergencia es igual. Vamos borrando aquí. Yo pensé que era ¿cómo se llama? La caída, ¿entiendes? No salió la hora. Bueno, está grabando. 4 y medio. Venga, 4 y medio. Ya, sumergencia. ¿Cuánto es la sumergencia? Sumergencia es
H menos H dividido por H. ¿Cuánto es eso? 0. Más de 70 debe ser. 0. Porque tenemos arriba 0.29, tenemos abajo 0.35, es como el 80%. 0.80 y algo. ¿Cuánto es eso? ¿Cuánto? 0.83. No, 0.83, 0.83. Ya, 0.83, tenemos eso. Tenemos H menos H y eso. Tenemos una sumergencia. Verán, excelente. el H pequeño aquí. La altura. Ya, H minúscula es la pérdida de carga de la rejilla. Y H mayúscula es la altura sobre la cresta del vertedero hasta llegar al nivel mínimo del agua. Ajá. 0.99. ¿O cuánto era? ¿Dividido por cuánto? 0,83. No, creo que sea 0.99 porque H mayúscula, tenemos ¿cuánto 0.29 y aquí 0.35. 0.35. Sí, 0,83. 0.83 puede ser porque es más del 80%. Vale, 0.35. Si tenemos 0.99, la diferencia sería casi la misma. H mayúscula es el H superior. Ese valor es adimensional. El H ¿El H de arriba qué valor es? H mayúscula 0.35 menos 0.06 dividido para 0.35. Y esto es adimensional, porque aquí tenemos metros y acá metros. Tenemos que adimensional. Entonces ya tenemos la sumergencia y podemos calcular el caudal sumergido. Veamos esa ecuación que dice Villemonte, es igual. El Q normal, que sería en este caso el caudal de diseño, va a ser igual al caudal sumergido, que multiplica 1 menos la sumergencia elevado a la n, y esto elevado a la 0.385. ¿Qué debemos hacer? Debemos de despejar el caudal sumergido, que es el que nos va a servir para regresar al paso de arriba, y calcular la longitud efectiva. Entonces vamos a calcular eso. Caudal sumergido, QI, va a ser igual. Caudal de diseño, ¿cuál era el caudal de diseño? El caudal de diseño era 0.22. Tenemos entonces 0.22 dividido para 1 menos la sumergencia 0.83 elevado a la n. Ahora, ¿n qué es? N depende de la forma del vertedero. Nosotros sabemos que tenemos un vertedero de pared delgada, pero no sabemos si es rectangular, proporcional, triangular o parabólico. ¿Cuál se utiliza más? El vertedero rectangular, porque es el que tiene una mejor función hidráulica. Cuando tenemos un vertedero rectangular, el valor de n, que también está en esa tabla que les voy a pasar, es igual a 3 medios. Entonces, debemos de elevarlo a la 3 medios, que es igual a 3 medios. 3 dividido para abajo, ¿cuánto es? 1.5, ¿verdad? Entonces sería elevado a la 1.5 y todo esto elevado a la 0.385. ¿Cuánto nos da ese caudal sumergido? ¿Cuánto? 0.38. ¿Quién puede corroborar ese valor? Ingeniero, ¿por qué era 3 medios elevado? Ya. El 3 medios tiene que ver con el tipo de vertedero que vamos a utilizar. El ejercicio nos dice vamos a utilizar un vertedero de pared delgada, pero no nos dice la geometría. El vertedero que tiene una mejor eficiencia hidráulica es un vertedero rectangular. Y la ecuación nos indica, cuando tenemos un vertedero rectangular, el valor de n es igual a 3 medios. Esa tablita yo se las voy a colocar también para una. No, no me da nada. Entonces sería 1.5 y elevado a la 0.385. Tenemos ese valor. Y ahora con eso ya nosotros podemos regresar a calcular la longitud efectiva, que era uno de los pasos iniciales. Entonces que no vale. Ya no vamos a ver. Ya me lo toca ver. Tenemos dos ecuaciones. Ecuación de Francis y ecuación de Engel. ¿Cuál utilizamos? La que ustedes deseen, vamos a utilizarla de arriba, ecuación de Francis. 0.9. L elevado a la 0.9, H elevado a la 1.6. ¿Vamos a calcular ahorita?
vamos a utilizar con la ecuación de Francis, vamos a despejar LE. ¿Pero qué vamos a calcular? La Vamos a longitud calcular la específica. longitud efectiva. Es efectivo. Esta, porque este es caudal sumergido y no lo sabíamos todavía, recién lo sabemos. Recién sabemos que el caudal sumergido nos dio 0.38. Entonces vamos a tener que despejar de la ecuación de Francis. Caudal es igual a 1.84. Longitud efectiva que multiplica h a la 3 media. Ahora despejemos LE. ¿Cómo nos va a quedar LE? Le pasa a... Vamos multiplicando, pasa a... Tenemos entonces, LE va a ser igual. El caudal sigue estando ahí mismo. El caudal sería sumergido, Q, para que ustedes no se confundan. 1.84 hacia la 3 medio. ¿Está bien o no está bien eso? Falta la raíz de 0.09. Es que la de arriba, es la de arriba. Eso es abajo. Sí. Eso para abajo. Estamos en Francia. Ah, la 84. Ay, ay, ay. La de Francia, la otra De de... 86. Es 84 más arriba. Ah, ya estoy viendo mal. Estamos usando la de Francia. Disculpe. No, pero ustedes pueden utilizar cualquiera. La diferencia es muy baja, es mínima. Entonces por eso no hay mucha repercusión que utilicen la de abajo o la de arriba. ¿Cuánto nos queda ahí? ¿Perdón? Hablamos de una longitud, la longitud inicial puede ser exacta, porque ya mismo la vamos a validar. Y vamos a poner la longitud real. Esta es la longitud inicial, la longitud efectiva. La longitud efectiva nos quiere decir en qué espacio nosotros vamos a cargar el agua necesaria para dotar a 50.366 habitantes. 0.99, ¿no? ¿Y metros queda? A ver, Q, ¿cuánto era? 0.38. Es 0, sí. Y H era 0. Es 1, sí, es 1. Ya, pongámosle un metro. Entonces, ¿qué nos indica esto? Que si nuestra caja de revisión, si nuestra rejilla tiene 1 metro de espacio efectivo, nosotros podemos dotar de agua a 50.366 habitantes en los próximos 30 años. En ese espacio, sí, en ese hueco que ustedes van a absorber de 1 metro, van a captar el agua necesaria para dotar a esa cantidad de habitantes. Pero esta es la longitud efectiva. Esto me quiere decir que el espacio va a estar libre de la rejilla. Esto nos quiere decir que el espacio va a estar libre y que vamos a trabajar unos 35 centímetros de alto de agua. Pero legalmente el espacio no está libre, porque necesitamos nosotros varillas para evitar que se entre la basura. Entonces, para eso nosotros hemos de considerar las varillas, el espaciamiento, y eso se va a sumar y vamos a tener la longitud real. Ese H es 0.35, ¿verdad? Ahora, ¿qué debemos de calcular? Debemos de calcular el número de espacios en la rejilla. ¿Cómo calculamos el número de espacios? La longitud efectiva dividido para el diámetro de la varilla. Dije, la H que está ahí es 0.35. H elevado a 3 medios. H vale decir H mayúscula. El H mayúscula, la que nosotros Sí. asumimos. Ajá. Es que decimos que va a trabajar a esa altura de sumergencia. Entonces, El agua de aquí. de 1 pulgada. Recordemos que le colocamos varillas de 1 pulgada y espaciamiento de 1 pulgada. Entonces tenemos, hagan silencio allá atrás, por favor. Tenemos entonces número de espacios. Y el loco que te hace muy de comida. Va a ser igual a la longitud efectiva que es 1 dividido para hacer Bueno, no era más y esa cosa que no era mochila. ¿Cuánto nos da eso? Yo me compré un Mayele y... No, te lo gano. Es una versión... 29.37. 29.36. 39. Dice que es el número de espacio. 39. 39. Ese es el número de espacios, ¿no? Tampoco vamos a tener 39.37, vamos a tener 40 espacios, ¿verdad? Entonces esto es aproximadamente igual
a 40 espacios. Y si tenemos 40 espacios, ¿cuántas rejillas vamos a tener? Es fácil, si tenemos 40 espacios, el número de rejillas va a ser 40 menos 1, nada más. Entonces sería, si tenemos 40 espacios, el número de varillas va a ser 39. 39. El número de espacios menos uno. El número de varillas es igual al número de espacios menos 1, que sería 39 varillas. 39 varillas, ¿no? Entonces con 39 varillas nosotros vamos a colocar en un metro y vamos a tener ¿Qué ya significa la E? diseñada Longitud efectiva. lo que sería con la longitud efectiva, pero ahora necesitamos saber la longitud real. Porque ¿qué pasa si adicionamos esas varillas a ese espacio? Ya la longitud efectiva no es lo mismo. 39 ya, porque el número de varillas es igual a la cantidad de espacios menos 1. Ahora tenemos eso y vamos a calcular la longitud real, que sería la longitud total de la rejilla. Aquí es igual a la longitud real o total de la rejilla. Longitud total va a ser igual al número de espacios que multiplica al espacio entre varillas, y esto le vamos a sumar el número de varillas que multiplica, en este caso sería también al espaciamiento de la varilla, ¿no? Que sería el diámetro. ¿Perdón? Número de espacios por el espacio, sí. Como estamos trabajando con una pulgada, no va a haber mucha pérdida, ¿no? Entonces sería, este es igual, número de espacios 40 por 0.0254 más 39 por 0.0254. ¿Cuánto da eso? No, 2.01 metros, ¿no? Ya, ¿qué podemos hacer con ese 2.01? No le vamos a decir a un albañil o un constructor, colóquenme 2.01 metros. Podemos hacer 2 metros, ¿por qué? Porque hemos utilizado factores de seguridad anteriormente. Y solo le estamos quitando poquísimo, ¿no? Le estamos quitando poquísimo, le estamos quitando casi nada. Y eso podemos dejar, o si ustedes quieren, lo podemos llevar al múltiplo de 5 superior. ¿Qué quiere decir? A 2.05. Lo podemos llevar a 2.05 o lo podemos dejar ahí, porque le estamos quitando únicamente 1 centímetro, es nada. Entonces ya depende de ustedes, si lo dejan 2.01 es más seguridad. o 2.05. ¿Qué pasa con 2.05? Vamos a captar un poquito más de agua. Y podemos decir, bueno, podemos dotar no a 50.366, sino a 50.400 más o menos. Entonces, si ustedes quieren, por seguridad les ponen 2.05. Y tenemos ya el espaciamiento, la longitud total de la rejilla. Veamos cuál es la diferencia entre la longitud efectiva y la longitud total. ¿Qué nos indica aquí? Que 1 metro de espaciamiento libre completamente va a captar la misma cantidad de agua que 2.5 metros de espaciamiento junto con las rejillas. Sí, está claro eso. Es exactamente lo mismo, ustedes van a captar la misma cantidad de agua. Únicamente la longitud efectiva indicaría de que tenemos nosotros una situación ideal sin ninguna pérdida de carga. Y la otra sección indicaría lo que realmente nosotros vamos a tener, que sería esta parte. Antes de Como tú, tonto.